Bueno, amigos, tenemos el gusto de tener a Hernando de Soto con nosotros esta noche. Él normalmente está en las primeras planas por noticias que vienen de todas partes del mundo sobre sus trabajos y sus investigaciones y el reconocimiento que se le hace. Pero hoy día está en la primera plana por otra razón. Muchísimas gracias, Hernando de Soto, por estar esta noche con nosotros. Encantado, Rosa María. Si Toledo no cambia, que entre Raúl Díaz-Canseco. Parece una voz un poco golpista, ¿no? Un poco desestabilizadora. Ese es el titular. Así es. Ya, lo que yo dije no fue exactamente eso. Lo que yo dije era que era evidente que el problema de la crisis no era una crisis tanto del gabinete, sino una crisis de la presidencia. Hay un 89% del país que desaprueba. Hay solamente 1% del país que simpatiza. Y que por lo tanto es importante, y además no es un mensaje nuevo de mi parte, de que el presidente cambie ciertas formas de gobernar, ciertas actitudes. Y lo que estoy diciendo es que evidentemente si no se llega a eso, lo ideal es que él cambie o que constituya un grupo interesante que le administre el día a día, y si no, entonces siempre hay la posibilidad del vicepresidente. Pero creo que es importante decir eso porque hay mucha gente que está hablando de que se podría convocar a nuevas elecciones. Entonces yo estoy hablando más bien de una continuidad de la gente que ha sido elegida, ¿no? ¿Puede explicarse la crisis política del Perú solo por el carácter del presidente? ¿No es una explicación muy simple? ¿No hay otros factores en realidad en juego? Yo creo que hay otros factores, ¿no? En primer lugar, el Perú está más exigente. El Perú ahora está con mejor memoria, recuerda lo que le prometió el candidato y no se lo exculpe. Entonces es cierto, ha entrado el presidente Toledo en un periodo en el cual las expectativas están también muchísimo más altas. Pero el problema no es eso, el problema es si el presidente está en condiciones de poder capear esta tormenta. Y por eso el consejo, que tú dirás que es cínico de mi parte, pero dicho realmente con la mayor preocupación, está en que tiene que haber cambio en una forma que es tan desaprobada, ¿no? Porque si hay una cosa que es absolutamente clara, lo están ya rezando todos los periódicos del exterior, es que es el presidente probablemente con la mayor tasa de desaprobación del mundo, América Latina, ¿no? Entonces, lo que yo sencillamente quería decir que era muy importante que el presidente tome conciencia de eso, ¿no? Así es. Ahora, hay en realidad otros factores, además de las expectativas y de los cambios personales, que están dando vueltas para esto. Usted es un estudioso del fenómeno informal, y como estudioso del fenómeno informal tiene que haber notado que la vida política peruana es también una vida en la cual las personas no se sienten representadas o no están representadas. Le voy a poner un ejemplo muy simple. En el último CADE de estudiantes, vinieron 500 estudiantes a Lima, representativos de universidades públicas y privadas de todo el país, mitad hombres, mitad mujeres, todos del tercio superior. Se les hizo una encuesta a estos jóvenes y el 22% declararon que eran liberales, de ideología liberal. No existe en el Perú un partido liberal. Y esa es la inteligencia universitaria peruana. Al mismo tiempo, usted ve que en la calle se pueden parar las carreteras del país y no hay un partido político cerrando las carreteras del país. Es una organización de usuarios de riego o puede ser una organización sindical que no tienen representación parlamentaria, que no están en ningún estamento formal del poder. ¿No cree que hay también un problema de ese tipo, de ausencia de representación? Por supuesto, ese es el gran problema de fondo, ¿no? Como tú recordarás, hace aproximadamente ya unos 17 años, fuimos 2 peruanos que escribimos sobre ese fenómeno. Uno era Matos Mar, con el desborde popular, y el otro éramos nosotros con el otro sendero. La diferencia entre ambos era que nosotros teníamos una interpretación de a qué se veía este desborde. Y lo que decíamos era que en la informalidad el Perú ya había entrado a la economía de mercado, que donde uno diera la vuelta, por donde uno mirara, había empresarios. Que lo interesante era que estos empresarios, en lugar de ser integrados al sistema legal, o que el sistema legal les facilite evidentemente las transacciones, la división del trabajo, que es lo que ocurre en una economía de mercado, el derecho le estaba contrapuesto. Y que por lo tanto la tarea principal de todo gobierno debería ser cómo adaptar el orden legal a la realidad
en lugar de seguir insistiendo de adaptar la realidad a un orden legal que ya no era vigente. Y efectivamente, en ese sentido, Alejandro Toledo es víctima de eso, porque toda esta gente que está fuera del sistema se siente, y ahí podemos traer un poco de Marx, alienada, se siente efectivamente excluida. Y lo que sabemos nosotros hasta ahora es que esta exclusión es no solamente lo que da lugar a una sensación de malestar y tumba gobiernos aquí y en otras partes del mundo, sino que ese malestar es lo que da lugar al terrorismo. Ya está cada vez más claro, los americanos lo están estudiando muchísimo, ahora que están enfrentados a un problema de terrorismo global, de que han visto que la pobreza no es lo que engendra. Las personas que son pobres son generalmente bastante humildes y aceptan su destino con mayor facilidad. Es cuando se sienten excluidas, discriminadas, que entonces la gente comienza a marchar y donde la gente es susceptible a la violencia. Entonces, lo que está ocurriendo efectivamente es que ese era un papel que le está tocando a nuestros gobiernos y explica por la razón por la cual todos ellos terminan mal. Terminó mal el gobierno de Fernando Belaúnde, terminó mal el gobierno de García, terminó mal el gobierno de Fujimori y está prematuramente terminando mal este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que como este fenómeno, Alejandro Toledo explícitamente, además ha escrito al respecto, no lo reconoce como tal, porque no cree que hay un fenómeno legal, lo ha dicho muy claramente en varias oportunidades, no sé si por dársela de una posición contraria, pero ese es el problema. Entonces él es ahora víctima de este mundo que se revela, mundo que además se acaba de manifestar. Últimamente la Comisión de la Verdad, cuando se descubre que el Estado peruano dice que hay 25.000 muertos y las entrevistas indican que van a ir por los 60.000. Es decir, que el Estado peruano no puede ni siquiera registrar la cantidad de ciudadanos muertos. Y cada vez que estamos viendo las marchas de cocaleros, seguimos no sabiendo quiénes son. No se pueden identificar. Los camioneros, ellos mismos nos dicen que el 90% entre ellos son extralegales, informales. Y las razones que da el gobierno por no poder recaudar es esa informalidad. Entonces, el problema de fondo de todos ellos es efectivamente estar gobernando con instrumentos que no tienen nada que ver con un Perú que en su mayor parte está fuera de la ley. ¿Cómo incorporar ese Perú? Porque no es, como usted ve ya en esta conversación, un problema del carácter del presidente. El presidente puede tener un carácter díscolo, frívolo, pero si tiene este problema sin resolver o sin atacar, resulta que los partidos políticos comienzan a comportarse de una manera informal. Usted escuchó en la introducción del programa, el Perú Posible ha decidido vetar un paquete tributario, lanzar su propio candidato a la presidencia del Consejo de Ministros, crear sus propias reglas del juego al margen de lo que dice la Constitución, porque quieren forzar una situación y lograr un resultado. ¿Qué debe hacer Alejandro Toledo para no ser sucedido rápidamente por Raúl Díaz Canseco? Bueno, lo que tiene que hacer, y a mí me parece ya la cosa muy claro, es la misma cosa que han hecho todos los líderes mundiales cuando han sido enfrentados a un desborde popular. Y eso es esencialmente comenzar a cambiar la naturaleza del derecho. Y tiene que comenzar por el Ejecutivo, por una razón bastante importante, como tú recordarás. Estamos hablando de ella de hace más de 15 años, y es que la mayor parte de las normas que emite el Estado no es el legislativo. El legislativo, si mal no recuerdo, emite entre 300 y 400... Pero ese es un análisis cuantitativo que en realidad no tiene un mayor impacto. No, sí tiene mayor impacto, porque si el 98% de las normas con las cuales nosotros vamos a enfrentar la realidad, los peruanos, que vengan de una ley o que vengan de un reglamento, de un decreto, igualmente se tienen que cumplir o no cumplir. Doctor, porque en realidad la mayoría de las normas que emite el Poder Ejecutivo, si se hace un análisis cuantitativo, son de orden particular. Reconocer un nombramiento, autorizar un viaje o, digamos, otorgar una pensión, no es una norma de carácter general. Lo importante son las normas de carácter general. Estamos de acuerdo, pero dentro de las normas de carácter general... La mayoría son del Ejecutivo, ciertamente. La mayoría son del Ejecutivo. Porque tiene que reglamentar. Claro, entonces la idea es cómo adaptar eso. Y eso es un acto básicamente revolucionario. Significa replantear el Estado. En primer lugar, reformarlo para que pueda escuchar mejor, y no solamente escuchar, sino interpretar qué es lo que le están diciendo. Hacerle caso a todo ese sector informal y ver de qué manera se lo inserta dentro de la legalidad.
Para eso hay varios mecanismos. Pero doctor de Soto, si hay algo que ha hecho este gobierno es crear toda suerte de mesas de diálogo, consejos de concertación, instancias dialogantes. ¿Usted qué opina del Acuerdo Nacional, por ejemplo? No, yo creo instancias dialogantes es una cosa, participación es una cosa bastante distinta, ¿no? Por ejemplo, yo te doy un caso en el cual lo vemos todavía en el Perú porque nos queda un pequeño presupuesto, ¿no? El tiempo, estaba buscando aquí el documento, pero no lo encuentro porque he venido con demasiados de ellos, pero por ejemplo, el tiempo que toma hoy día registrar una casa para poder utilizarla de garantía para un crédito, desde el año 2000 hasta ahora el año 2003, casi se ha triplicado. El tiempo que va a tomar ahora formalizar al Perú, que anteriormente hasta el año 2000 el presupuesto daba para 7 años, ha aumentado ahora a 15 años. Y el costo adicional de entrar a la ley en el Perú está bordeando más o menos los $800 millones más de lo que era hace 3 años. En otras palabras, dialogar es una cosa, participar significa tomar acciones tomar acciones con participación para ver dónde están los obstáculos. Entonces no es solamente una cuestión de escuchar, es una cuestión de saber qué es lo que sufre la gente, y eso significa estudios de costo-beneficio. Mira, en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, y hemos hablado anteriormente de esto, la forma como se escucha a la gente no es alrededor de una mesa. Se les dice, tiene usted el derecho, con 50.000 firmas, de proponer un acto contrario al mío. En ese momento usted comienza a darse Soto, cuenta pero qué es lo que la gente quiere. Hay participación cuando hay Estado. ¿Qué sucede en el Perú donde no hay Estado? Claro. No hay Estado. ¿Qué participación puede haber? Pero por eso estamos no tenemos hablando, ni siquiera las bases. Claro, por eso estamos hablando de que el Estado que existe es general, es un Estado ficticio para la mayor parte de la gente. Y lo que hay que crear con normas nuevas es un Estado en el cual los otros pueden participar. Y eso comienza efectivamente haciendo el costo-beneficio de todas las normas que existen actualmente e ir cambiando las instituciones e ir logrando también la participación de la gente en las decisiones. ¿Le han ofrecido la presidencia del Consejo de Ministros? La verdad es que no sé muy bien, porque alguien me habló. Ah, ya. ¿Usted fue un oficioso o un oficial? No sé, porque no he podido yo mismo verificar la fuente. Sí, me han dicho quién es y yo por supuesto no voy a divulgar porque no creo que fue hecho en confianza. Y si me sondearon, si es cierto y me sondearon por segunda o tercera vía, supongo que es que querían que sea discreto, pero tampoco voy a mentir. Sí, hay alguien que vino que decía que efectivamente venía en representación de. En la representación de. Sí. Y la respuesta fue un no. Y la respuesta fue no, pero repito la razón de la respuesta. Al margen de consideraciones de orden personal, yo creo que el problema, repito, es la necesidad ineludible, o si no las cosas no van a mejorar en el Perú, de tener un jefe de Estado que comience a cambiar el Estado, pero comience por comprender que ese es el objetivo primero. Entonces, cuando uno tiene un jefe de Estado que ha escrito de que por ahí no va el problema, es decir, no solamente no lo desconoce, sino explícitamente ha dicho que esto, yo no veo en qué puedo ser útil, porque lo que yo sé hacer y lo que estoy haciendo, como tú amablemente has remarcado en otros países, es ayudar a cambiar el Estado. Y si hay una cosa que sé de ayudar a cambiar el Estado, es que sin el jefe de Estado eso no ocurre, porque es el jefe de Estado que da el mensaje, es el jefe de Estado que tiene el poder, además de despedir al premier en cualquier momento, de hacer los cambios. Entonces, yo no le veo la solución por ahí. Si habría un momento en el cual hay un acto de conciencia, de darse cuenta de que el fondo, el presidente de este país, no solamente si le diera esas condiciones, ¿aceptaría? Yo creo que si hay la posibilidad de cambiar el país, y yo en este momento estoy tratando de ayudar a cambiar varios otros países, pero como profesión, evidentemente no me voy a negar para el Perú. Lo que yo veo ahora, algo difícil debo decir, es la cosa siguiente, que es muy distinto que lo llame a uno en ese momento un jefe de Estado que está con 60-70% de popularidad, que uno que está en una curva descendiente. ¿Por qué le gustan los retos, señor de Soto?
Sí, pero hay retos y retos. Hay, por ejemplo, un reto que consiste en tratar pues, de Además, correr el kilómetro pues, en 4 minutos, pero hay otros retos que consiste en tratar de chocar contra una pelea a 100 kilómetros por hora y sobrevivir. Entonces esos retos, los imposibles, no me gustan nada, no. Entonces cualquiera que acepte este encargo va a estar asumiendo un reto imposible. Bueno, es que aquí hay que distinguir entre dos cosas, ¿no? Sí. Tú estás tocando ahora los problemas de fondo. Los problemas del fondo es que el gobierno gobierna a través de normas, ¿no es cierto? A través del derecho. Da instrucciones, da incentivos, castiga. Y lo que ocurre es que estamos viendo que en lo que se refiere a los camioneros, el gobierno puede con las justas tocar un 10% de ellos. A los cocaleros no los toca, ¿no es cierto? A los maestros no logra tampoco tocarlos. Entonces, el gran problema acá es efectivamente cambiar eso. Ahora, yo creo que un poquito que en el caso del presidente Toledo, que es casi demasiado tarde, porque significa convocar, significa tener un mensaje, una parte política, el liderazgo es crucial, que la gente cree. Y el gran problema que nos dicen las encuestas, no lo dice Cambio 90, lo dicen las encuestas, es que la mayor parte de la gente no le cree al presidente. Entonces, él, al margen de todos los problemas de fondo que estamos discutiendo, tiene, y a eso iba dirigida, tanto no tonta la crítica, sino la sugerencia, él tiene que hacer un esfuerzo para un cambio personal. Un cambio que además, hablando de retos grandes, es aquel de recuperar la credibilidad que ha perdido, ¿no? Una cosa bastante Entonces, complicada. una vez que tiene eso, inclusive con 10 o 15 o 20% se puede comenzar a hablar. Yo no veo eso y por lo tanto no veo cómo puedo ser útil. Doctor Soto, yo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, se nos ha pasado el tiempo volando, me quedaría más rato conversando con usted, pero tenemos otros invitados. Mil gracias. Por supuesto. Gracias, Rosa Mil María. gracias, profesor. Nosotros vamos de regreso con Luis Iberico del Frente Independiente Moralizador.